Sí, buenas tardes, amigos televidentes, por estar de nuevo con nosotros. Aquí estamos con un espacio más de su proyecto IDEA, un proyecto hecho para usted, un proyecto diferente, con cosas diferentes, pero muy educativas. Está con nosotros, como siempre, el ingeniero Calimbrió. También tenemos en la tarde de hoy un invitado que tiene un tema muy importante para todos ustedes. Calim, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafael. Apreciando mucho el invitado que viene hoy, un niño que yo prácticamente lo cargaba y ya anda conmigo compitiendo en los escenarios. Muy buenas tardes, los amigos televidentes. Hoy tendremos un programa bien interesante, empezando con el doctor Sarmiento Hijo, quien va a tratar algunos temas de interés para todos ustedes. Mientras tanto, lo voy a dejar en compañía de Rafael Lara para que tome en cuenta, Rafael Fernández. Rafael Fernández, para que tome en cuenta la gente que paga en este espacio. No, pero antes de mencionar a la gente que contribuye con nosotros, también vamos a desearle un saludo a nuestro querido director del programa o productor del programa, el doctor Daniel Martínez Garcés, que se encuentra en su casa recluido, afectado de algún problemita de salud, pero que en breve día, en pocos días ya para la próxima semana, estará aquí con nosotros dando carpeta como siempre. Eh, pero antes vamos a decirle a ustedes que estamos en el aire, gracias a Clínica San Cristóbal, gracias a Daisy Restaurant, gracias al grupo de Farmacia San Samuel y al consultorio de la piel de la doctora Incanina. Estamos ya en el programa, en el principal tema calimbrioso. Aquí tenemos al joven médico, hijo de un prominente médico de esta ciudad y que ya está compitiendo con todos los médicos famosos de aquí de la ciudad y del país. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar aquí. Hemos venido el día de hoy, primero dándole las gracias, como les dije, y dándole las gracias también a los televidentes. Vamos a hablar hoy sobre el tema de las hernias discales, en el cual vamos a hacer una exposición, vamos a hacerlo un poco breve y entendible para todo el público en general. Doctor, la hernia discal no se conocían esa cosa, no sabemos si es porque los estudios que hay ahora, los estudios especializados dan al contraste para que aparezcan, pero las personas yo creo que sufrirían anteriormente de esos dolores de cintura, o de cadera, o de espalda, seguramente también podían murieron sin saber si tenían el discal. Vamos a ver cómo se produce hernia discal y cuáles espacios de la columna pueden aparecer frecuentemente. Sí, claro. Lo primero que debemos de comunicar o de expresarnos es sobre qué es el disco vertebral. El disco intervertebral son los discos que están entre las vértebras, en la columna vertebral. Es la unidad motora la que le da el movimiento a la columna. Hay algunas partes en el cual hay más movimiento que en otras. Por ejemplo, la columna la vamos a dividir en 4 o 5 partes. Primero en columna cervical, que son las 7 primeras vértebras. Columna dorsal, que son las 12, o torácicas, está constituido por 12 vértebras. Está también la columna lumbar, que está constituida por 5 vértebras más, y ya luego está el sacro y el coxis, pero que tienen 5 vértebras, pero estas están ya consolidadas, formándose como si fuera un solo hueso. Ahora bien, como dije al principio, el disco intervertebral no es más que la unidad motora vertebral. Tienen la funcionabilidad de un cojín, para que las personas en su casa me entiendan. Son como unos cojines que están dentro de las vértebras entre una y otra. Este va a estar formado por 2 componentes. Tiene un anillo fibroso que es todo el alrededor, con una composición cartilaginosa, un cartílago especializado, cartílago como tanto el de la nariz o el de la oreja. También tiene un núcleo pulposo, el cual está constituido en su mayoría por líquido, por agua. La primera causa de descomposición de este anillo, de este disco intervertebral,
son los cambios degenerativos y también en muchísimos casos los traumas. Lo primero es que el núcleo pulposo, por lo regular, cuando vemos una hernia, se desplaza en un sentido posterior o posterolateral, vamos a decirle, y llega a comprimir lo que puede ser una rama de un nervio. Su etiopatología, vamos a decirle así, están los traumas por esfuerzo. Usted lo ve en muchísimos casos, es lo que más se ve en pacientes que hacen un esfuerzo, se le produce un dolor en la región, por lo regular lumbar, y ese dolor es un dolor constante que no mejora a la medicación. También la edad va a provocar que estos discos pierdan su elasticidad y estos pueden llegar a fragmentarse. Cuando una parte de este disco se fragmenta y se desplaza fuera de su lugar normal, puede llegar a hacer una compresión de las estructuras nerviosas y provocar un sinnúmero de sintomatología. También la artrosis, como dije, que puede producir unos síntomas parecidos. La artrosis ya es la degeneración en sí de los huesos vertebrales, es decir, de las vértebras. Y puede tener unos síntomas parecidos, pero no con la exquisitez que presentan las hernias discales. Podemos decir como epidemiología que es una de las causas que más produce dolor en la espalda baja. Por lo regular, la parte donde más se produce es en la región lumbar. Se dice que hasta 15 veces más que en la región cervical. ¿En qué vértebra, entre cuáles discos que son más frecuentes que aparezcan las hernias? Mire, como dije al principio, lo primero es que los discos que se ven, vamos primero por áreas. Las áreas que se ven más afectadas de hernias discales son tanto la región cervical, el cuello, y la región lumbar, que es la cintura. Como sabemos, el cuello y la Entonces son los terminales. No los terminales, sino las que tienen más movimiento, sería lo que deberíamos de decir. Por lo regular, a nivel de la espalda, a nivel torácico, donde tenemos también las costillas aquí detrás, por lo regular ahí no se presenta hernia, es muy difícil. Los discos cervicales se afectan más o menos en un 8% de los casos, mientras que ya a nivel torácico solamente de un 1 a un 2%. La región lumbar presenta un 80% de lo que son las hernias discales, y el espacio donde más se ven hernias discales son los espacios entre la vértebra L4 y la vértebra L5. También entre L5 y S1. Es decir, el cambio que va desde el segmento lumbar hasta el segmento sacrococcígeo. Ya a nivel cervical, a nivel del cuello, las lesiones donde más se ven las hernias discales son en el espacio de 6-6, es decir, la vértebra 6, entre la sexta vértebra y la séptima vértebra. Después de aparecer una hernia, ¿cuáles serán los pasos a tomar por el médico y también por el paciente? Precauciones o medidas. Sí, claro. Lo primero es hacer un buen diagnóstico de que es realmente una hernia discal. Por lo regular ocurre mayormente en hombres de mediana edad a edad avanzada, especialmente en aquellos implicados en pacientes que hacen actividades físicas fuertes o que la hicieron en su juventud. Lo primero es hacer una buena historia clínica, hacer un buen examen físico, evaluar los antecedentes del dolor, evaluar los reflejos musculares, la sensibilidad y la fuerza muscular. Entonces, ahí vamos a ver dónde es que va el dolor, el tipo de dolor y cómo es su comienzo, si es súbito o de una forma más lenta, y si empeora o no con el movimiento. Una pregunta, doctor. Las hernias normalmente nosotros las conocemos como una inflamación, un abultamiento de alguna parte del cuerpo. En el caso específico de una membrana también, en el caso específico de aquí, ¿cómo se manifiesta? ¿Es con una inflamación de un tipo? No, sí, como dije al principio, es una protrusión, vamos a decirle así. El disco vertebral que está entre una vértebra y otra, haciendo de cojinete, llega un momento que por un
traumatismo por un esfuerzo o por degeneración propia, hace una protrusión hacia posterior. Es como una estrangulación. Exactamente, haciendo una estrangulación. Entonces, cuando hace esta estrangulación, si es a nivel posterior, es que va a darnos los signos clínicos que el paciente es lo que va a referir. El gran dolor puede estar acompañado de calambre, parestesia. También puede estar, los pacientes te refieren que tienen una sensación de calor o una sensación de frío en algunas áreas de los miembros inferiores principalmente. Todo esto yo lo estoy diciendo generalizando con relación a los miembros inferiores, pero como le dije al principio, también se pueden ver a nivel cervical y produce lo mismo a nivel de los miembros superiores, a nivel de los brazos. Doctor, tenemos ya la hernia, ya usted sabe lo que es la hernia, usted sabe el nivel. ¿Cuándo debe operarse o cuándo necesita un tratamiento? Vamos a decirle tratamiento conservador. Sí, sí. ¿Qué debemos hacer? ¿En qué momento debe ser una cosa y en qué momento debe ser Pero otra? antes de eso, doctor, un paciente, ¿cuáles son los síntomas que él debe de que le dan la alerta de que algo está pasando? Lo primero es el dolor insidioso, de forma súbita, que no mejora la medicación. Porque ya este tratamiento lleva los analgésicos comunes que encontramos, los antiinflamatorios, no le van a ayudar a la mejoría del dolor. Son medicamentos ya especializados lo que pueden mejorar, porque es una compresión directa al nervio o a una rama nerviosa. Eso es parecido como a los amortiguadores de un vehículo, cuando se daña, comienzan a dañar. Sí, lo más parecido a un disco vertebral es lo que le llaman los busis. Los busis, exactamente. Eso es lo más parecido a un disco intervertebral. Como le dije, para terminar un poquitico, vamos a adelantar lo que es lo primero, la evaluación clínica y ayudarnos con relación a las imágenes. El mejor estudio de imágenes para una hernia discal, para el diagnóstico de una hernia discal, es la resonancia magnética. Porque esta nos da una visualización de la composición en sí, en qué espacio intervertebral es que prostruye, y inclusive vemos si hay o no una compresión directa, ya sea a nivel solamente de una raíz nerviosa o de la médula propiamente dicha. Entonces, continuando con la pregunta que me dijo. ¿Cuándo debemos dar la terapia y cuándo ya es necesario hacer la cirugía? Miren, siempre en la medicina lo primero que debemos de hacer un tratamiento conservador. Vamos desde lo más simple a lo más complejo. Por lo regular, más del 95% de los pacientes deben de ceder a los 3 meses. Claro está, siempre y cuando no haya un déficit neurológico que sea muy importante, en el cual haya una lesión de una de las raíces nerviosas. Quiero decirle algo, el reposo prolongado en cama va a estar contraindicado. El procedimiento quirúrgico se realizará solamente cuando el tratamiento conservador no da resultado. Ahí es que vamos entonces a operar. Entre los tratamientos clínicos que debemos de utilizar, primero los medicamentos, la fisioterapia, como se dijo, las modificaciones en el estilo de vida, ya sean las dietas para bajar de peso. Se le incluye también al paciente, en algunos casos, se le incluyen fajas torácicas, lumbares, y se le manda también a ejercitarse nadando. La natación es lo más importante. Déjame hacer una pregunta que me preocupa mucho. Yo he visto mucha gente que tiene este tipo de problemas, que lo ponen a dormir en una tabla. No sé qué. No, sí, eso es con relación a las rectificaciones. Cuando el paciente duerme en un espacio blando, puede haber distorsiones a nivel de la columna vertebral. Por eso se le manda a dormir en superficie un poco dura, para que la columna tome su forma con relación a las curvaturas que presenta. Ya la cirugía, como le estaba diciendo, la cirugía ya es el último tratamiento. Si vemos que ya no mejora con ninguno de los tratamientos que ya dijimos, entonces se procede a hacer una cirugía, ya sea, hay varios tipos. Hay laminectomía, que es la abertura de las láminas, la descompresión del canal medular. Inclusive hay otros casos que lo que se hace es que se extirpa
el disco intervertebral, y ahora ya antes se dejaba sin el disco, sino lo que se hacía una consolidación de la vértebra superior y la vértebra inferior, pero ahora ya lo que se utiliza es que se le colocan unas cajas intersomáticas que vienen siendo unas prótesis de disco. Exactamente. Sí, está muy buena la explicación del doctor, pero antes de continuar, yo quiero dejarle una pregunta en el aire, para que el doctor... En el aire no, porque él la va a contestar de inmediato. Cuando salgamos ya de esta entrevista pasamos a otro tema. Sí, fíjate, ¿cómo inciden en las personas que sufren de osteoporosis? Porque yo creo que es una de las partes más sensibles de la gente que sufre de osteoporosis. Sí, incide bastante. Como dijimos, uno de los casos es la osteoartrosis. La osteoartrosis es lo que precede a la osteoporosis. La osteoartrosis es la degeneración del hueso en sí. Ya la osteoporosis es cuando ya el hueso pierde su calcificación y se deteriora, colocándose ya, volviéndose un hueso muy débil. Al hueso estar débil, puede producir con más facilidad, puede producir una fractura y también una hernia discal. Cualquiera persona que... ¿Tenemos una llamada en el aire? Adelante la llamada. ¿Quién nos llama? Buenas. Adelante con la llamada. ¿Quién nos llama, por favor? ¿Y de dónde nos llaman, por favor? Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas. Buenas tardes. Bueno, se cayó la llamada. Pues nada, la persona que quiera participar con nosotros solamente tiene que llamar al 809-288-326 y le responderemos de inmediato su inquietud. ¿Tenemos la llamada o seguimos? Pues nada, doctor, para finalizar, ¿qué más usted tendría que decirle a los amigos oyentes? Y gracias por estar con nosotros en este programa y esperando que se repita una visita para una próxima ocasión. Muchísimas gracias, sí, estamos a su disposición para cuando sea necesario venimos y exponemos cualquier otro tema. A los televidentes que tengan cuidado haciendo fuerzas, Sí. que es la forma más rápida e insidiosa en que se puede producir una hernia discal. Señores, pausamos y en breve regresamos. San Cristóbal ya es una realidad. 213 canales para el deleite de toda la familia y al menor costo del mercado. Porque somos orgullo nuestro, nos ponemos acorde con la tecnología. Son 213 canales con la mejor variedad, local, nacional, infantil, deportivo, musical, cultural, noticioso, educativo, de películas y musicales, con la mejor programación pensando en ti. Hay que buscar más. Cable San Cristóbal, totalmente digital, más canales, más económico. Pues, Kalin, continuamos con el programa una de las principales noticias a nivel del mundo fue la elección del Papa en el día de ayer, que fue una noticia mundial y que el pueblo
dominicano y el mundo entero y toda la iglesia y todas diferentes sectas religiosas estaban esperando ese acontecimiento. ¿Qué tú tienes que decirle a ese tema, Cali? No, lo importante de esto es que la iglesia salió de un cisma, tenían problemas. De que fue adrede, de que para ver de que la fortaleza de la iglesia católica. No, lo que pasa fue que... O no de la iglesia, sino de la secta. El Papa Benedicto XVI, el renunciante, que hay dos casos de renuncia, ese y de uno que se llamaba, yo creo que era Honorio. Sí, pero creo que pasó hace 500 años. 300 y pico de 300 y pico de años. Se fue hasta muerto, después que renunció, que se retiró como un ermitaño en una casa y lo fusilaron por ahí. Pero lo más importante de eso es que la iglesia está precisamente renovándose. Aceptar ya un papa de América es un gran acontecimiento. Tú sabes que el papado siempre ha tenido varias vertientes. Comenzó con los judíos, la gente de Jerusalén, luego siguió con la gente de Italia, luego cruzaron a Grecia, y de Grecia cruzaron a España, volvieron y siempre el Papa ha oscilado entre esa región, entre Italia, España y Grecia. A excepción de unos cuantos, como por ejemplo Guajila, que era polaco, pero son europeos en sentido general casi todos. Casi todos, sí. Pues, Kalin, vamos a pasar a ver la elección del Papa y en breve, entonces, después de eso comentaremos algo con relación a eso. Adelante. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Pues ahí pudimos ver la elección y la presentación del nuevo Papa. Sí, fíjate que este acontecimiento marca dos hechos importantes. Primero, un Papa que no es de la región de Europa. Y segundo, el primero de la Compañía de Jesús, porque él es jesuita, sí, de la Orden de San Francisco. Entonces, eso significa que la iglesia está dando paso para renovarse. Y en este caso se le ha tomado la palabra al saliente Papa Benedicto XVI, porque cuando él expresó ya en su salida la última vez que se dirigió a los cristianos, cuando dijo que la iglesia no era simplemente ellos los que estaban en el Vaticano, que no eran los obispos, y que la iglesia, siguiendo también la tradición del Papa Pablo VI, que hablaba de que la iglesia tenía que abrirse al mundo y el mundo se tenía que abrirse a la iglesia. Es decir, que hay una corriente renovadora muy importante que está prácticamente enfilando a un nuevo estilo de la iglesia. La iglesia ha tenido muchos problemas siempre en las elecciones del Papa. Fíjate que en esta reunión fue en la quinta, la vencida, y a quien eligen fue precisamente el contrincante más cercano que tuvo Benedicto XVI. Con respecto a eso, vamos a ver lo que dice el párroco Miguel Ángel con relación a eso último que tú acabas de decir. Adelante.
anticonceptivos, etcétera, etcétera. De manera que la tarea que le espera al nuevo Papa no es chiquita, no es pequeña, pero estamos ante un Papa que me parece que va a tener coraje, valentía y también él está en las manos de Dios, se sabe en las manos de Dios y eso le dará fortaleza. Finalmente, padre, ¿qué opinión le merece el hecho de que, según se reseña, sea el primer Papa de la Orden de los Jesuitas? Bueno, los jesuitas tienen ahora tradicionalmente al prepósito general de los jesuitas se le dice que es el Papa Negro, por su sotana y porque es como una especie de papa en la sombra. Bueno, pues ahora los jesuitas tienen el Papa Negro y el Papa Blanco. Bueno, el que sea el primer jesuita o que sea primer latinoamericano, honestamente no debemos dar tanta importancia a esos hechos en una iglesia que es universal, es decir, una iglesia que no debe saber de fronteras, una iglesia que no debe decir dónde. Sencillamente me parece a mí los cardenales han pensado en quién era en este momento la persona que la Iglesia necesitaba para echar hacia adelante en este siglo XXI y han pensado que esa persona podía ser el cardenal Pedro Mario Bergoglio. Independientemente, sin valorar el que sea latinoamericano, el que sea jesuita, el que hable varios idiomas como el español, el italiano, el francés y el inglés, lo cual indudablemente facilitará el contacto con la gente cuando visite los países, etcétera, etcétera. Pero, diríamos, no es algo que particularmente, en mi opinión, se deba valorar. Hay que pensar que es el Papa que el Espíritu, diríamos, suscitó y mostró a los cardenales, a los 115 cardenales que estuvieron allí. Ahí escuchamos al reverendo, al párroco de la provincia de San Cristóbal, dando una explicación con relación a la elección del Papa. Y Carlín, nos decía él también en particular que que fue electo ahora fue el que quedó en segundo lugar la otra vez, y eso que él le decía a sus compañeros que no votaran por él, porque él no se encontraba, aquella vez no se encontraba como en forma, no se encontraba en condiciones. En condición de asumir el papado, pero ahora lo que decía también Miguel Ángel, que él era el vicepapa, y el que está cerca del papado, papa es, sí. Que tú tienes que informar. Fíjate, lo que pasa es que la historia de la elección de los papas es una historia un poco, se dice y se tiene como el primer papa Simón Pedro, o sea, San Pedro, sí. Que fue al que Jesús le dio la llave de su iglesia, y sobre la roca que se iba a edificar la iglesia de sus seguidores. Pero tú sabes que San Pedro, no hay nada que diga que él fue el primer papa. Él sí fue elegido como el vicario de Roma. Y como vía de consecuencia era el jefe de la iglesia, y como vía de consecuencia, le otorgaron el título de papa. No hay nada escrito que diga que él fue el primer papa, no, sino el primer jefe de la iglesia. El primer jefe de la iglesia, correcto. Y entonces, no se tienen prueba de esto. Además, sí, lo testificaron después. Clemente en Roma lo escribió y Corintio, evocando el Corintio sobre los principios de Pedro y de San Pablo. Pero fíjate, San Pedro, que fue el primer vicario de Roma, tuvo una permanencia muy, muy triste y un final infeliz. Tú sabes que él era de Judea y fue a Jerusalén a reunirse con los otros apóstoles que quedaban vivos, donde se discutieron algunos temas como por ejemplo la circuncisión, que tú sabes que la circuncisión es una costumbre tanto de los judíos como de los musulmanes. Y en eso hubo una guerra prácticamente, porque San Pedro decía que no. Pedro decía que había que dejar que la gente eligiera su suerte. Así es. O sea, una forma de comenzar a abrir la iglesia. Sí. Entonces, hubo también una discrepancia sobre la buca, la buca, que por eso que tú ves que a las mujeres cuando van a la asamblea, eso fue en un concilio, se le obligó a que tenían que ir con la cabeza cubierta. Eso es lo que le llaman la mantilla. Sí.
y que era algo Sí, semejante anteriormente que cuando iban a la iglesia, todas las mujeres usaban una sí, mantilla porque blanca o negra. las mujeres siempre han tenido Sí. relegadas a un segundo plano. Sí. En El todos los sacerdote aspectos. también estuvo diciendo que podía ser que de ahora en adelante pues la mujer tuviera más responsabilidad dentro de la iglesia con la elección de este papa. El asunto es que tenemos papa, Calín. Hay mucha tela por cortar, seguiremos hablando de papa durante todo el tiempo. Vamos a hacer, Calín, con permiso tuyo, con permiso de los demás, una pausita y en breve regresamos con un tema de suma interés que es parte tuya. Adelante. Atención, la señal digital en Cable San Cristóbal ya es una realidad. 213 canales para el deleite de toda la familia y al menor costo del mercado. Porque somos orgullo nuestro, nos ponemos acorde con la tecnología. Son 213 canales con la mejor variedad, local, nacional, infantil, deportivo, musical, cultural, noticioso, educativo, de películas y musicales, con la mejor programación pensando en ti. Hay que buscar más. Cable San Cristóbal, totalmente digital, más canales, más económico. Continuamos con el programa, señores, pero antes vamos a recordarles que estamos en el aire gracias a Daisy Restaurant, gracias a Clínica San Cristóbal, al grupo de Salmesa Samuel y al consultorio de la piel de la doctora Incanina. Calín, tú tuviste una actividad, era organizador de una actividad el pasado domingo. Háblanos un poquito de eso, qué ocurrió allí y cómo estuvo todo. Bueno, este fue un acto de la comunidad de San Cristóbal para reconocer los méritos de un San Cristobero, San Cristobalense o San Cristobalero, como se le quiera llamar, de condiciones excepcionales. Y nos referimos al acto de reconocimiento por su grande aporte al conocimiento y al desarrollo de la cultura de nuestro compueblano Odalí Guillermo Pérez Nina, un joven de San Cristóbal que al día de hoy ha escrito ya 27 obras importantes sobre literatura, crítica de arte y sobre biografía de ciertos personajes de la vida literaria dominicana. Este acto se originó como consecuencia de él haber sido instalado en la Academia de la Lengua como miembro del número, pero al mismo tiempo eso le da el paso para pertenecer a la Academia de la Lengua Española con asiento en Madrid. Él es uno de los miembros de la Academia de la Lengua Española. Sí. Es el primer san cristobalense que asumen a tan alta posición, una credencial demasiado importante para un pueblecito tan pequeño que hasta los otros días, hasta el 1930 por ahí, lo que tenía eran 3 escuelas en la provincia entera. Sí, vamos a ver, Calín, vamos a ver el inicio. Adelante. Bueno, este fue un acto de la comunidad de San Cristóbal para reconocer los méritos de un San Cristobalense que asumen a tan alta posición, una credencial demasiado importante para un pueblecito tan pequeño que hasta los otros días, hasta el 1930 por ahí, lo que tenía eran 3 escuelas en la provincia entera.
gobernador que dio en el acto dando la bienvenida. Déjame decirte que nosotros agradecemos la cooperación decidida y desinteresada del señor gobernador, del licenciado Julio César Díaz y Díaz Rosario, y también la colaboración decidida del señor senador, la colaboración desinteresada del gobernador de San Cristóbal, Julio César Díaz Rosario, y del senador de la República. ¿Estuvo el senador en el acto? Él iba para el acto, pero se le presentó un problemita de causa mayor, tengo entendido, y tuvo que dejar de asistir, pero su colaboración fue decisiva para este acto también, la del senador Tommy Galán, así como la participación de Nelson Guillén y de un grupo más de personalidades de San Cristóbal que tuvieron en sintonía con este reconocimiento y homenaje que se le hizo a Dale Guillermo Perenina, que contó, como le dije en principio, con la colaboración de la gobernación provincial y de Amigos para Siempre, que fue el gestor de este importante evento. Amigos para Siempre es una institución que está para rescatar la memoria histórica de San Cristóbal y resaltar los valores de San Cristóbal, porque aunque la gente de San Cristóbal no pasa factura, nosotros sí queremos que la ciudadanía esté en sintonía con nuestro quehacer, tanto en el aspecto social, económico, político, de toda índole. Ahí pudimos ver también la presencia de muchos sancristobalenses, sancristoberos, como tú dices, ausentes que estuvieron presentes en ese acto que llenó el salón de conferencias de recepción de la gobernación provincial de San Cristóbal. Ojalá la dirección, el máster, nos pueda presentar algunas imágenes de esa participación, de cómo estuvo eso ahí. No, una participación interesantísima. Estaba la crema y nata de la intelectualidad de San Cristóbal, que reside en Santo Domingo y en San Cristóbal, que estuvieron presentes. Así es. Ahí podemos ver la mesa de honor, estuvo repleta. Ahí pudimos ver esa parte. Ahí estaba el vicepresidente, en funciones de presidente de la Academia de la Lengua, Manuel Mato Moquete. Estaba presente también Ramón Pollo Báez, lo vi por ahí también. El Dionisio Blanco, el pintor Dionisio Blanco estuvo también ahí junto con nosotros. Pura de León de Guerra, que es la dueña y la auspiciadora del centro cultural que está en la prolongación de la José Contreras. Es decir, que es un espacio para el desarrollo de la cultura, y ella estuvo presente, y muchas personalidades de San Cristóbal. Algunos brillaron por su ausencia sin excusa, pero en sentido general el acto fue muy bueno. Sí, pues señores, pasamos de ese acto de Oladí Pérez, pasamos entonces a un reconocimiento con motivo del Día de la Mujer que se hizo también en el salón de conferencias, salón de actos de la gobernación provincial, donde hubo un reconocimiento a varias mujeres de San Cristóbal y nada, dentro de ella hay un par de doctoras también que se han distinguido bastante en la provincia. Vamos a ver que si el control no tiene algunas imágenes con relación a ese acto que ocurrió el pasado martes, en el Salón de la Gobernación Provincial. Según tenemos entendido, ahí fueron reconocidas la doctora Margarita Montaz, la doctora Nilda Marina Franco, esa de las doctoras que trabaja doña Mirna, como la doctora Mirna, sí, tú la conoces muy bien, que trabaja con el director de Regional de Salud allí en la provincial. Pero vamos a escuchar, a ver si podemos escuchar a la ministra de la Mujer hablando de sonido para ver qué dice la ministra. Por su derecho en todo el mundo.
adelante, denos unas imágenes para poder continuar con el espacio, con el programa. Podemos ver que fueron reconocidas, como les dije a ustedes, la doctora Margarita Montal, la doctora Varina Franco, la profesora Germania Disla Abreu y la señora Lucrecia Jiménez Benítez. Esas fueron las que fueron reconocidas en ese acto. En el acto estuvieron presentes el licenciado Dinonac Cabrera, la doctora regional de educación, la procuradora fiscal, la doctora Diomari Soto Valdés, el doctor José Enrique Encarnación de la Dirección Provincial de Salud, el director, la Procuraduría del Tribunal de Niños y Adolescentes, y Celeste Reyes, el secretario general del Colegio de Abogados, doctor Hipólito Candelario, y otras personalidades estuvieron presentes en ese maravilloso acto. Calín, una pregunta fuerte para ti. Acaba de ocurrir una información en las redes informativas nacionales e internacionales. No esperaba que... Calín, ¿qué pasó esta tarde? De que se llevaban un oro de la barra. ¿Y qué fue lo que pasó? Fíjate, eso no es nuevo. Se lo han llevado siempre. Sí, ellos se lo han llevado siempre. Después que le entregaron esa riqueza del país. Yo quiero que tú sepas que esta es la sexta mina de oro más grande del mundo. Del mundo. Y eso vinieron ellos. Y ellos vinieron a saquearlo con el auspicio de ciertos dominicanos que les sirvieron en bandeja de plata una fortuna que, como dice el anuncio de Ubiere, sí, ese es nuestro petróleo. Sí, señor. Ese es nuestro petróleo. Entonces resulta... Y hay que defenderlo. ¿Qué pasó? Este era el envío número 6 que hacía la Barrigol, supuestamente para prueba, para análisis de prueba, para conocer la calidad y la fortaleza del oro. Sí. Y resulta que en el envío que el presidente de prueba, tuvo que mandar... El envío de prueba. Óyeme, déjame decirte, eso contaba hasta con el apoyo militar. ¿El envío de prueba? El envío de prueba custodiado por un convoy militar. Y había una seguridad y una cosa cuando iban a embarcar un avión, porque ellos sacaban en unos helicópteros que le dieron también a eso. Entonces también resulta que el presidente fue avisado de que tantas pruebas se están llevando de aquí. Cuando van ahora a recibir y a detener el embarque, resulta que tiene un valor de $16 millones en el mercado. El lingote de oro. El lingote de oro. O sea, y si se han llevado ya de dólares sí, en el mercado. En el mercado. Y ya se han llevado como 5 o 6 famosas pruebas de oro. Sí. O sea, que ellos no están produciendo. O sea, señores, esto es un caso que hay que investigarlo. Increíble lo que ha pasado en este país. Y los españoles que cambiaron espejito por... Y así están los empresarios diciendo que cuidado al presidente con la seguridad jurídica. Con la seguridad jurídica que puede afectar el comercio. A veces los pueblos eligen otra forma de gobierno por eso. Sí. A veces los pueblos se van por la violencia, por la revolución y las confiscaciones. Ahora mismo en la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto de ley en comisión para ser sometido a la Asamblea, sí, pidiendo la nacionalización de la mina de Pueblo Viejo. En ese sentido, el pueblo dominicano debe estar atento a esto. Yo que he tenido una vida de lucha constante, seguramente estoy dispuesto a coger las armas otra vez para defender el espacio que le corresponde a la República Dominicana en eso. O el oro todo ese oro que se han sacado de aquí también, seguramente aquí se han robado el país entero. Se han robado el país entero. Y no han dejado el pejito roto. Espejo roto, así mismo. Calín, hemos llegado al final del programa de hoy con chistes, con noticias importantes, pero esta noticia que tú acabas de dar es una noticia sorprendente. El presidente se casó con la gloria. Con la gloria al impedir eso y no sale un embarque más de ahí. Hasta que no se sienten en la mesa de las negociaciones. Programa, a los que ven porque esa era una estrategia que ellos tenían de ir sacando grandes partidas de oro semanalmente en lo que ellos discuten, se sientan. Le hemos dado si duran 20 semanas a 16 millones, son 300 y pico millones de pesos. Le hemos dado una primicia a todos los amigos oyentes. Señores, pues nada, gracias por mantener nuestra sintonía. Será hasta el próximo jueves, donde estaremos con ustedes con otro programa similar, no mejor que el de hoy. Por nuestra parte, el ingeniero Calín Brioso y quien les habla, Rafael Fernández, y Daniel Martínez Garcés, que está en casita, pero nos está mirando, le decimos hasta la próxima. Feliz noche.